Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Senador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Son días tensos para ti últimamente, ¿eh? ¿Por qué será? A ver, porque me imagino que también te debe llegar, de la gaf del micrófono. Yo por lo menos no voy a tirar la primera puñalada a eso, cuando a uno probablemente también le ha pasado varias veces, pero sí, lo que me encantaría que pudiéramos dilucidar, Andrés, es uno, ¿cómo es esto de regalar plata que se supone que durante 40 años o 50 años se ha dicho que es plata de uno, y que uno además ha ido ahorrando forzosamente porque así está obligado de su propio sueldo? Claro, Fernando, yo te agradezco mucho la pregunta, porque particularmente en redes sociales se ha hecho una desfiguración completa de mi pensamiento y de mi punto de vista en esta materia. Estábamos en un programa conversando precisamente sobre esta alternativa del retiro, no es así, de un 10% de los fondos que puedan tener las personas en sus cuentas previsionales. Y yo hacía ver que se podría producir una circunstancia bastante compleja desde el punto de vista de la focalización. Porque uno de los proyectos, porque hay tantos proyectos arriba de la mesa, dice básicamente lo siguiente. Dice, mire, cuando las personas retiran el 10% de fondos que son menores a 20 millones de pesos, en definitiva, la devolución la hace el Estado. Es decir, un subsidio directo del Estado. Entonces yo hacía ver que podría producirse una situación muy compleja. Por ejemplo, que hubiera una persona que hubiera trabajado toda su vida, que tuviera 60 años, y que con gran dificultad había alcanzado, no es así, estos 20 millones de pesos. Yo creo que en ese caso es perfectamente razonable suponer que exista un subsidio estatal y que en definitiva sea eventualmente el Estado el que devuelva, por así decirlo, la plata que se utiliza. Pero como no hay focalización en la propuesta, al lado puede haber una persona que tenga, por decir una cosa cualquiera, 35 años, que sea un empresario particularmente exitoso, una persona absolutamente acomodada, que tiene un tremendo patrimonio, ¿no es así? Y entonces la pregunta es si a esa persona hay que tratarla de la misma manera. Ese fue mi argumento. Yo no tengo ningún inconveniente en que exista, y es la misma discusión que tenemos en el postnatal, que las ayudas del Estado vayan realmente a aquellas personas que estén en un grado de vulnerabilidad. Y yo hacía un ejemplo concreto, como el que estoy expresando, donde no existe esa vulnerabilidad. En ese segundo caso, si se aceptase esta fórmula del retiro, lo lógico es que el reintegro lo haga la persona, porque esa persona tiene recursos. Es muy distinto exigirle que devuelva una persona que no tiene recursos. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es ayudar a las personas que efectivamente están en situaciones de vulnerabilidad y tener cuidado siempre en las políticas públicas de que en definitiva se trate de manera diferente a las personas que no tienen vulnerabilidad. Como se ve, el argumento es ese, y es muy distinto a aquello que algunos han, para mi gusto, con muy mala intención, intentado difundir, alterando lo que es mi pensamiento, que es el que acabo de explicar. Ahora, senador Alamán, ¿cuál es la dificultad para condicionar la sacada eventual de un porcentaje cercano al 10% de los fondos de pensiones de personas? Condicionar, por ejemplo, quiénes pueden hacerlo, en qué condiciones pueden hacerlo. Se hace con un montón de otro tipo de leyes, donde tú o genera o bonos o subsidios donde tú están focalizados a una determinada sección de la población, incluso hasta llegando en un momento dado al 40%, al 70%, una situación ridícula, pero el fin perseguido es que no le llegue a esa persona que tú pones como ejemplo excepcional, sino que le llegue a quienes efectivamente lo necesitan, y para eso puede ser una ley condicionada respecto de quienes lo pueden hacer y quienes no. Bueno, por supuesto que si uno, como está señalando Fernando, si uno focaliza adecuadamente, digamos, se abre un escenario de conversación distinto. Pero yo sigo pensando que, en definitiva, este retiro al que se está hablando no parece hasta ahora una buena idea. En primer lugar,
porque uno tiene que ver cuáles son los mecanismos alternativos. Yo creo que meterle mano al fondo de pensiones inevitablemente o debilita y castiga la pensión futura, o al menos la compromete, porque siempre va a haber un riesgo desde el punto de vista de la devolución, por así decirlo, de los recursos. Entonces, yo creo que hay a lo menos dos consideraciones importantes para tener en cuenta. O tres. Mira, la primera es la siguiente. Hoy día, el 50% de las personas que están en el sistema previsional tienen menos de 4 millones de pesos en sus fondos de pensión. En consecuencia, si permitiésemos este 10%, sería 400.000 pesos. Bueno, el ingreso familiar de emergencia son 400.000 pesos, pero por 3 meses. Estos serían 400.000 pesos por una sola vez. En segundo lugar, hay que pensar en lo siguiente. Cuando se trata de hacer una liquidación rápida, que es lo que se requeriría, porque para que esto funcionase, todos deberían poder sacar la plata durante la emergencia. Es evidente que ahí se van a producir dos efectos. Por lo pronto, se va a obligar a vender activos en un minuto en que los bonos, o sea, que los fondos, están particularmente en un mal momento. Y ese mal momento se podría acentuar si se produjese esa venta masiva obligada. Es decir, las personas tendrían que vender sus activos en un momento muy malo, perjudicándose a sí mismos y perjudicándose a aquellos que se queden en los fondos y que no quieran ejercer esta opción. Y tercero, Fernando, yo creo lo siguiente. Creo que un mecanismo de créditos blandos, directos, o con un esquema que podríamos llamar FOGAPE personas, es decir, con un aval del Estado. Hoy día el Estado se puede endeudar a UF más cero. Las tasas de interés están en un punto bajísimo. Entonces, en vez de meter toda esta complicación que implica alterar el funcionamiento del sistema previsional, tener que vender activos, generar estos efectos laterales que estamos viendo, ¿no será mucho mejor para poder allegar esos 400 o 500.000 pesos a personas que realmente lo necesitan, tener un mecanismo de créditos directos con una tasa absolutamente subsidiada de interés y con plazos? Y por ejemplo, hoy día el Estado perfectamente podría endeudarse o podría garantizar créditos que duraran 4 años. Entonces yo creo que esa alternativa, la segunda alternativa, es definitivamente mejor que la primera. Pero en fin, esto se va a seguir conversando, va a seguir estando arriba de la mesa, y vuelvo a decir, yo creo que la fórmula que se ha propuesto no es la mejor, no creo que sea una idea acertada, donde se ha utilizado no ha funcionado bien, y creo que si tenemos un mecanismo alternativo, como el que estoy señalando, créditos directos o créditos con aval del Estado, a tasa de interés cero por periodos de tiempo largos, es una fórmula mucho mejor. Ahora, sácame una duda, Andrés. A mí, siempre que escucho hablar a alguien en el mundo bancario o en el mundo político o en cualquier circunstancia que dice yo propongo crédito con aval con interés cero, me llama la duda. ¿Por qué eso no tiene una figura equivalente a, si tú quieres, le vamos a dar plata? Porque si es crédito a interés cero, tú esa plata la tienes que devolver. Eso lo entendemos. Esa plata se tiene que devolver. Pero si estás hablando de tus propios fondos para situaciones focalizadas, en una situación muy específica, porque no existe, por lo menos en esta generación o 2 generaciones atrás, no existe nada tan excepcional como lo que está pasando. ¿Por qué la reacción, la respuesta no tiene también características excepcionales? Por una razón, Fernando, que es la siguiente, que es que, en definitiva, cuando se retira un porcentaje de esos fondos, objetivamente lo que se hace es castigar la jubilación. Y por eso que todos los... mira, cuando se empezaron a plantear estas ideas, al principio, hace más o menos un mes o algo por el estilo, las propuestas eran, no, mire, simplemente que la gente saque la plata de sus fondos, no es así, y punto. Después todo esto ha ido variando, y hoy día yo diría que todas las propuestas que se están haciendo, todas, apuntan a que tiene que haber un mecanismo de reingreso. ¿Por qué? Para no perjudicar la pensión futura y para establecer y mantener la lógica de la cotización para los efectos de que exista una previsión futura. Entonces hoy día, ahí empezamos a ver ayer en el Senado hay otra hoy día en la Cámara de Diputados, la verdad que hay una multiplicidad de fórmulas, pero todas se han ido alineando y todas se han ido, como quien dice,
yo diría, convergiendo hacia que el mecanismo tiene que ser un mecanismo que tenga una devolución. ¿Para qué? Para no afectar las pensiones. Porque cuando se afectan las pensiones, se afectan no solamente a las propias personas, sino que también se afecta fundamentalmente el Estado, desde el punto de vista que si en definitiva las personas en definitiva empiezan a tener un muy bajo ahorro previsional, finalmente terminan necesariamente incorporadas en el pilar solidario, lo que implica un gasto para todos, porque el pilar solidario se financia con impuestos. Entonces yo creo que hoy día el estado del arte, como se dice de la discusión, es que la fórmula de retiro de fondos previsionales, hoy día todo el mundo la amarra a un reintegro de esos fondos. Unos a cargo del Estado, otros a cargo de las propias personas. Ahora, Andrés, convengamos una cosa, la promesa del sistema de pensiones desde el 80 para adelante siempre tenía dos patas. Una pata que es por qué se construye el sistema. El sistema se construye porque en la época de la dictadura había una bajísima capacidad en un momento dado de poder generar capitalización en las empresas, no podían conseguir plata afuera, había una situación tremendamente dificultosa, estábamos los dos ahí, por lo tanto no necesitamos que nos lo cuenten, y se diseña un sistema sobre la base de lo cual uno está obligado a ahorrar un porcentaje de su sueldo y ese sueldo se traspasa a un intermediario que se llama AFP, que ¿cómo mantiene esa plata hasta que te llegue la época de jubilar? Bueno, invirtiéndola en determinadas empresas, al principio solamente chilenas, que estaban muy necesitadas de capitalización. Sí. Sabemos hoy día dos cosas extraordinariamente con rigurosidad absoluta, Andrés. Una, que como sistema de pensiones, la promesa que se hizo respecto del resultado final ha sido paupérrimo. Y dos, que la promesa de capitalizar empresas, que era la que se tenía, ha sido extraordinaria. Y por lo tanto, siempre uno tiene que pensar, o llega rápidamente a pensar, que cada vez que uno trata de usar los fondos propios de la AFP le dicen que no. La verdad es que le dicen que no, no por tratar de protegerlo a uno, sino que por tratar de proteger la inversión que todavía se hace a empresas que no tienen ningún tipo de relación vinculante, incluso con algún tipo de kickback, algún tipo de compensación para las personas que han capitalizado durante tantos años una situación que al principio parecía destinada a la bancarrota. A ver, Fernando, dos comentarios. Bueno, en primer lugar hay que agregar cuál fue una de las razones de fondo para, en definitiva, avanzar a un nuevo sistema previsional que yo, por cierto, admito que tiene problemas severos y que tiene que ser objeto de reformas. Por eso que hay una reforma que hoy día está precisamente en el Senado, que ya se aprobó en la Cámara en esa misma dirección. La otra razón que hubo fue la siguiente. En ese minuto, creo que en Chile habían más de 30 regímenes previsionales diferentes. Es decir, había un sistema de reparto, como algunos pretenden, una especie de bolsa común, pero la ley iba estableciendo distintas condiciones. Entonces, los que estaban en un gremio que tenía más presión política tenían pensiones que eran altas, los que estaban en gremios que no tenían presión política estaban bajas, ni que decir lo que se llamaban las perseguidoras, que eran las pensiones que se autoadjudicaban los que eran parlamentarios. Los parlamentarios estaban un par de periodos en el Congreso y después tenían una jubilación que los acompañaba de toda la vida. Esto venía de hace muchas décadas y era uno de los defectos que tienen por lo demás siempre los sistemas de pensiones propiamente tales. Ahora, las dos observaciones. Es cierto que el sistema previsional financia, como tú dices con razón, los fondos se invierten para los efectos de que tengan rentabilidad. La rentabilidad de los fondos invertidos siempre ha sido una rentabilidad durante estas décadas, arriba del 4 o 5%, por lo tanto la rentabilidad ha funcionado. Ahora, cuando tú dices, sí, se financia empresas, claro, se financia empresas, pero se financia empresas para que las empresas inviertan, para que las empresas generen empleo, para que las empresas generen producción. Por lo tanto, no es que en definitiva cuando se dice, no, es que se están financiando empresas, bueno, a través de las empresas lo que se hace es que se genera trabajo, sino ¿quién genera el trabajo? El trabajo lo generan precisamente las empresas. Y en cuanto a los resultados por así decirlo, de las ofertas que se hicieron, bueno, efectivamente están muy lejos de lo que ha sido el resultado, y eso tiene que ver fundamentalmente con lo siguiente, con que, y esta es una norma internacional, cuando los países hablan de pensión,
y para decirle, oye, el sistema de pensión es bueno o el sistema de pensión es malo. Se habla de pensión completa cuando hay 30 años de cotizaciones. Cuando hay 30 años de cotizaciones, entonces uno dice, mire, esto es lo que a nivel internacional, la OIT, dice, esta es una pensión completa. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro sistema previsional? Entre otros problemas, que las cotizaciones promedio son mucho más bajas. Las cotizaciones promedio pueden andar en el orden, en el caso de las mujeres a veces de 15 años, y en el caso de los hombres en un porcentaje aún un poquito superior, pero tremendamente bajos. Entonces, lo que ocurre es que esta subcotización afecta enormemente los resultados de la cuenta y del ahorro previsional, porque hay muy poco ahorro previsional. Si a eso se le agrega, por ejemplo, el daño previsional. ¿Qué es lo que es el daño previsional? Bueno, el Estado, durante mucho tiempo, le pagaba a la gente que estaba, a los funcionarios públicos, le pagaba una remuneración, pero esa remuneración no tenía la cotización correspondiente para los efectos de poder aportar a su fondo de pensiones. Después, hay personas que simplemente cotizan en forma muy alternada. Esto es lo que se llaman las lagunas previsionales, ¿no es así? Y por último, hay un problema muy serio en todo el sistema, que es que tiene que ver con el cobro de las cotizaciones. Entonces, cuando uno mira un sistema previsional, y vuelvo a decir, el sistema chileno tiene problemas graves que hay que resolverlo, hay que decir, a ver, ¿cómo funciona en el evento de que tengamos esto que se llama pensión completa, es decir, cotización de 30 años, pero tenemos un tremendo problema con las cotizaciones y por lo tanto eso yo creo que también afecta mucho el funcionamiento global del sistema. Sí, ahí dijiste varias cosas que son interesantes. Una es perfectamente discutible, de hecho hay una discusión internacional muy interesante al respecto sobre si es que efectivamente las empresas son las que producen empleo. Yo tengo la impresión, conjuntamente con varias otras personalidades y personas que lo plantean en foros, de que el empleo se produce porque hay consumo. O dicho de otra manera, una empresa que no vende no agrega empleo. Necesita gente que esté comprando y que esté consumiendo aquello que se vende para que efectivamente se pueda generar la apertura de empleo. Y eso es una situación que nosotros históricamente siempre se le hemos asignado a las empresas, como si las empresas por sí y ante sí crearan empleo. No, crean empleo si es que funciona el circuito de consumo que permite que efectivamente se produzca la necesidad de aumentar la oferta sobre la base de generar nuevos puestos de trabajo. No es por voluntad mágica del empleador. Y lo segundo, tú dijiste... El problema es distinto. Siguiendo la misma línea de razonamiento, el sistema funciona de la siguiente manera. El consumo, ¿qué es lo que es el consumo? El consumo es una expresión de la demanda. Cuando existe demanda, significa que hay personas que están reclamando o están haciendo ver que tienen necesidad de obtener determinados bienes. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas identifican que existe esa demanda, establecen una inversión, toman un riesgo, contratan gente y en definitiva generan productos, bienes o servicios para acoplarse con esa demanda que existe. Si no existiera demanda o si una empresa no vendiera, como dices tú, bueno, esa empresa simplemente desaparece. Lógico. Porque no tiene cómo subsistir. Por supuesto. En consecuencia son las dos caras de la misma moneda. Pero hay una variable, y eso lo conocemos desde la época del colegio, hay una variable que es la dependiente y otra variable que es la independiente. Y la variable dependiente es, en este caso, el empleador que puede aumentar sus capacidades de trabajo en la medida de que la variable que genera las condiciones para que efectivamente esa persona tenga capital para poder aumentar esas condiciones de trabajo exista. Y eso se llama consumidor. Bueno, o demanda, como tú llamas. Ahora, el problema quizás, Andrés, más acuciante en términos de la forma en cómo nosotros lo verbalizamos, es el segundo punto que tú haces, que lo manifiestas muy, si tú quieres, muy bien descrito, que es el tema de las lagunas, que es el tema de la poca capacidad de ahorro. Ahora, esa es una situación también bien perpleja, porque ¿qué soberanía tiene el trabajador sobre la posibilidad de mantenerse en el empleo si en un momento dado hay una recesión, hay algún problema y el empleador corta por reducir la situación laboral, como ha pasado montones de veces desde que se inició el programa? Ahora, ¿cuál es la soberanía que tiene
la persona, el trabajador, para eventualmente decir, mira, no voy a tener, me despidieron, y por lo tanto la plata que pueda recibir en otro menester o en otro trabajo, voy a tener que refocalizarla en lo que me es más urgente. Lo podemos ver hoy día. Hoy día estamos todos conscientes de eso. Correcto, y por eso que eso es efectivo. Cuando yo digo que en definitiva el sistema tiene un problema con la cotización, no estoy diciendo que la gente, bueno, habrán algunos, ¿no es así? Por ejemplo, personas que están en el mundo independiente que dicen, no, mire, ¿sabe qué más? Bueno, ahora se está obligando a la cotización, pero que dice, mire, ¿sabe qué más? A mí no me interesa esto, yo no voy a cotizar. Pero el punto tuyo es muy correcto también. Efectivamente, de pronto hay personas que quedan en el desempleo no por su voluntad, sino que quedan en el desempleo. Todos quedan, supongo yo, no por su voluntad. Hay una situación como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Los países tienen mecanismos de seguridad social, como son precisamente los seguros de cesantía, e incluso hay países que tienen mecanismos para precisamente, aún en esos minutos y en esos momentos de cesantía, poder de alguna manera garantizar o asegurar que se van a mantener las cotizaciones previsionales. Entonces, ese es otro tema de seguridad social que por supuesto que hay que abordar. Yo concuerdo con que no se puede decir, mire, es que la gente no cotizó únicamente porque no quiso. Habrá algunos que no cotizan porque simplemente resolvieron no hacerlo, pero como tú dices con razón, en el caso del desempleo, son personas que habrían seguido trabajando, por supuesto, y por lo tanto habrían seguido cotizando. Pero lo que quiero, entre paréntesis, decir es lo siguiente. En el sistema previsional antiguo, que algunos quieren volver, fíjate que los que no tenían, creo que eran 10 o 15 años de cotizaciones, no recibían absolutamente nada. Es decir, el sistema que todo el mundo, algunos, bueno, no todo el mundo, ¿no? Alguna gente, para mi gusto, con muy mala información o con ánimo de tergiversar las cosas, dice, no, mire, resulta que cuando hay un sistema de reparto, la jubilación está garantizada. No es verdad. En el caso chileno, vuelvo a decir, si no existía un número de años de cotizaciones, simplemente no había acceso a jubilación. Entonces, lo que no se puede tener, y yo creo que aquí está el punto, no se puede tener pensiones buenas si no existe cotización permanente y ojalá una cotización alta. Y no se puede tener cotización si no hay trabajo y no hay empleo. Es decir, sí, es una cadena. El punto, como uno podría decir, el punto de partida es que exista trabajo y que ese trabajo sea un trabajo formal, donde a la gente le paguen su sueldo y le paguen sus imposiciones y todo el resto de las prestaciones sociales como corresponde. Si hay cotizaciones, entonces el sistema debiera funcionar para que esas personas pudieran tener una previsión que de alguna manera corresponda al esfuerzo ni más ni menos de toda una vida. Ahora, Andrés, tú has escuchado tanto como yo montones de casos de personas que señalan, yo coticé los 40 años que estuve trabajando. Profesores, un dentista el otro día planteaba lo mismo, cotización además independiente, y de pronto me llega lo que voy a recibir y lo que recibo son 150 lucas en un caso, son 200 lucas en otro caso. Yo no he escuchado nunca a una empresa que recibe financiamiento de la AFP quejarse por el financiamiento de la AFP. Pero he escuchado a muchísimas personas que por ley deben recibir una pensión después de ahorrar durante 40 años, quejarse porque lo que reciben es una nimia parte de lo que le dijeron que iba a recibir y una nimia parte de lo que ellos creían que iban a recibir con todo lo que trabajaron y sin jamás haber tenido una laguna. ¿Cómo se entiende eso? Es lo que hemos conversado. Cuando el sistema, por ejemplo, tiene una persona que ha cotizado durante toda su vida, ¿no es así? Esa cotización, si es una cotización, o sea, si es una pensión muy baja, bueno, significa que esa persona que cotizó en un periodo largo, ¿no es así?, durante toda su vida, ha tenido remuneraciones que son también muy bajas. Entonces, si las remuneraciones son muy bajas, la pensión también va a ser baja. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países que quieren? Pero nosotros sabemos la media de la remuneración chilena, pues, Andrés. Por eso, pero ahí entonces lo que existe, y por eso existe un pilar solidario que puede hacerse y que puede establecerse en forma mucho más fuerte todavía de lo que ya existe. Es decir, las personas que, en el ejemplo que tú señalas, las personas que hayan tenido una cotización permanente, digamos, por 30 años, y que tengan un resultado previsional finalmente muy bajo, como efectivamente existe, eso tiene que ver con un solo punto, no con
por la rentabilidad de las inversiones durante los años, porque esa rentabilidad ha sido buena, sino con un problema de funcionamiento del mercado del trabajo, porque sus remuneraciones fueron durante toda su vida muy bajas. Y en ese evento, para ese evento, lo que sí tiene que haber, y quizás podríamos tenerlo aún más fuerte, tiene que haber un pilar solidario más vigoroso que el que hoy día existe. No solamente una pensión básica solidaria, que es para las personas que en definitiva no han cotizado por distintas circunstancias de la vida, sino que el aporte previsional solidario, es decir, lo que el Estado le aporta a la persona que obtuvo una jubilación baja, bueno, ese aporte, ojalá, bueno, de hecho se ha ido subiendo, pero deberíamos poder subirlo bastante más. Y esa sería la manera de abordar el caso específico que tú planteas. Ahora, Andrés, en otra cosa que quería plantearte, tú has discrepado muy fuertemente con el presidente de tu partido, Renovación Nacional, en función de qué. Te quiero preguntar directamente, a ver, ¿cuál es el reproche que tú le haces a Mario Desbordes sobre la situación que él plantea, incluso en términos muy gráficos, cuando él dice de que hay que acercarse un poco más a lo que podría ser una economía social de mercado tipo europeo? ¿Cuál es el problema de tener una mirada social respecto a la economía desde Renovación Nacional? Pero Fernando, ¿quién va a tener una discrepancia con una afirmación de esa naturaleza? Que tú me la habrás escuchado durante los 30 o 20 años que hemos estado conversando al aire. Yo soy absolutamente partidario de una economía social de mercado con un sello europeo, y es lo que he pensado toda mi vida. Yo tengo diferencia, y no solamente yo, un porcentaje muy grande en Renovación Nacional, con la actual conducción de Desbordes, por una razón muy simple, no por algo personal. Yo le reconozco, siempre lo digo por lo demás, la trayectoria a Mario como dirigente del partido. Ha dedicado una parte importante, bueno, como todos, ¿no? Pero ha dedicado una parte importante de su vida a Renovación Nacional. Renovación Nacional es el partido más grande, pero tenemos diferencias, yo diría bastante profundas, de orientación política. Bueno, la primera diferencia es obvia. La inmensa mayoría de Renovación Nacional en el ámbito constitucional está por el rechazo, y Mario está por el apruebo. Él mismo admite que más del 70% de Renovación Nacional en el aspecto constitucional está en la posición de rechazo y no está en la posición de apruebo. En segundo lugar, tenemos claramente una diferencia que se ha mostrado en estos días. Yo creo que el presidente de Renovación Nacional tiene que hacer un tremendo esfuerzo para avanzar hacia la unidad y no la división de la centro-derecha. Y es cosa de revisar los diarios de las últimas semanas, y la verdad que la cantidad de polémicas o de diferendos o de distanciamientos que existen en ese segmento es por supuesto muy elocuente. Hay una tesis ahora que se ha elaborado de que habrían dos derechas, una derecha que sería que tendría gran conciencia social, que representaría a la clase media, y otra que en definitiva, porque tiene una opinión distinta, representaría una posición economicista. Y toda esa caricaturización yo la hallo profundamente negativa. Creo que establece una suerte de fractura de índole social al interior de la centro derecha, que es completamente equivocada. Y por último, en esto que es más de contingencia, hay algo importante en el respaldo al gobierno. Uno de los temas fundamentales que estamos discutiendo en estos días es el tema del respeto a la institucionalidad, el respeto a las reglas del juego. Y cuando yo veo un conjunto de parlamentarios de Renovación Nacional que se alían con adversarios del gobierno para desconocer las facultades del presidente de la República, por lo menos yo digo, aquí tenemos un problema. En consecuencia, hay una diferencia. ¿A qué facultades te refieres? ¿Cómo? ¿A qué facultades del presidente de la República te refieres? No me vas a decir que esto es ir al cementerio o ir a comprar vino, ¿no? No, pues Fernando, por supuesto que no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es, por ejemplo, de la discusión sobre la inadmisibilidad de los proyectos. Cuando, en definitiva, se promueve, se impulsa y se empujan proyectos que son claramente inconstitucionales, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le está desconociendo las facultades del presidente de la República, al que se supone que un partido de gobierno tiene que apoyar. A eso me estoy refiriendo. Y eso me parece a mí particularmente grave en las actuales circunstancias. Ya, te voy a dar un minutito extra. Ya, pero ¿a ti no te parece, como parlamentario de tantos años, no te parece
curioso de que eso sea una cosa que provenga de un poder que, dicho sea de paso, está fiscalizado por el Congreso, entre otras cosas, y que haya habido si tú quieres, de un discurso, una declaración que sale prácticamente sin saberse por parte de los parlamentarios de todos los partidos, incluso de Chile Vamos. Perdón, no entendí el punto, no escuché bien. No, es que la posición del presidente Piñera para tratar de cambiar por la vía del Ejecutivo el criterio de admisibilidad de proyectos es algo que ni siquiera estaba conversado con la gente de Chile Vamos. No, pues, a ver, pero mira, yo francamente creo lo siguiente. Eso es algo que tú, Andrea Alamán, siempre has reprochado en anterioridad. Fernando, estamos hablando, entiendo yo, de esta comisión que se iba a crear para ver el tema de las inadmisibilidades en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente, fuera que creo que esa iniciativa no prosperó. Me parece en muchos sentidos innecesario por lo siguiente, porque y esto pasa todos los días, si el gobierno considera que el Parlamento está funcionando mal en tal o cual materia, tiene todo el derecho del mundo de presentar un proyecto de reforma constitucional o de reforma a la ley orgánica del Congreso. Así como nosotros, desde el Congreso, muchas veces presentamos proyectos que alteran o cambian ni más ni menos la fisonomía del régimen del Poder Ejecutivo. Yo mismo he presentado una reforma constitucional, y espero que algún minuto la podamos ver, porque lo hemos conversado contigo en otras oportunidades, sobre cambios del régimen presidencial, ni más ni menos. Es decir, dar un vuelco en la historia constitucional chilena y establecer un régimen semipresidencial. Entonces, yo creo que todo este revuelo es completamente absurdo. Si el gobierno considera que institucionalmente algo está funcionando mal en el Congreso, señor, presenta un proyecto de reforma a la ley del Congreso o a la Constitución. A la inversa, si el Congreso considera que el Ejecutivo tiene un problema institucional, haga lo mismo. Y entre paréntesis, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo pueden hacer exactamente lo mismo con el Poder Judicial. Entonces yo no creo que allí hubiera que haber creado por ninguna comisión de ningún tipo. Si había ese razonamiento, bueno, se presenta un proyecto y se debate. De manera que por lo menos yo lo veo de esa manera. Andrés Alamán, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Sí, Fernando, muchas gracias. Hablamos de casi todos los temas. Sí, chao, que te vaya bien. Al toque de gong, sírvanse con Star.